Y bueno, para enfocar el tema el día de hoy, quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas, que recordemos, por ejemplo, ¿qué es lo que nuestros padres esperaban de nosotros cuando éramos niños? ¿O qué es lo que una familia espera de un niño que acaba de nacer, de un niño que se va desarrollando? ¿Cuáles son las expectativas que tiene la gente sobre un nuevo ser, sobre alguna persona que va creciendo? Y para nosotros, ¿qué es lo que más nos importa en la vida? ¿Qué es lo que queremos como adultos? Bueno, creo que estas preguntas se pueden resumir en una palabra, porque cada padre, cada madre, cada familia que ama a otra persona, desea una cosa, que es lo más importante, desea el éxito para esa persona. De cualquier sociedad, cualquier persona, cualquier padre desea que sus hijos sean exitosos. Ese es un anhelo genuino que tenemos, y que si los padres tuvieran claro el camino del éxito, seguramente se lo compartirían, se asegurarían de que sus hijos anduvieran por él. Si tú quieres tener garantizado el éxito en la vida, es sencillo lograrlo. Solo aplica estos 3 sencillos principios que hoy se te van a compartir. El tema del mensaje de hoy se llama la clave del éxito. Yo sé que la humanidad está llena de libros, las redes sociales también, de mensajes de gente que da recetas sobre cómo alcanzar el éxito. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el verdadero éxito, porque el éxito se puede enfocar también de diferentes maneras. Se puede hablar de una persona que tiene éxito en los estudios, que tiene éxito en el deporte, de una persona que tiene éxito en su vida profesional o en su vida laboral. Se puede enfocar de diferentes maneras, pero el día de hoy vamos a hablar del verdadero éxito que vale la pena, que es el éxito espiritual. Porque lo más importante que podemos lograr en nuestra vida y en la que viene es esto, tener éxito espiritualmente. Y vamos a ver un solo versículo de la palabra de Dios en donde vamos a resumir el mensaje del día de hoy, aclarándoles que la palabra está llena de pasajes en los que podemos aplicar esto que vamos a aprender el día de hoy. El capítulo 1 de Josué, en su versículo 8, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense cómo el Señor está obrando permanentemente en nosotros y nosotros a veces no somos conscientes de esto. Y yo le doy gracias a Dios porque hoy en la meditación Guti nos compartía, ¿no?, la importancia de enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Y ahí está la clave del éxito, ¿no? El que nosotros podamos transmitirles a ellos. Josué estaba, para poner en contexto la situación, recordemos que estaba a punto de asumir una gran responsabilidad, que era liderar al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Dios le dio instrucciones muy precisas de lo que él debía hacer, y que lo más importante de estas instrucciones fue el mantener su vida y sus decisiones siempre alineados a la palabra de Dios. Y este versículo contiene entonces los 3 versículos clave para que nosotros hoy nos podamos sentir nuestras vidas y saber que podemos estar transformados desde un punto de vista espiritual y en nuestro caminar diario también, que es muy, muy importante. Decíamos que el Señor estaba preparando a Josué para una misión sumamente importante, pero cada uno de nosotros también tenemos un propósito. Quienes no conocen al Señor
en este mundo han venido con el propósito de conocerle a Él. Es un propósito muy importante. Y cada uno de los que les conocemos también tenemos un propósito espiritual. De tal manera que es muy importante que tomemos este ejemplo y nos apropiemos de las promesas del Señor. Y vamos a ver, en primer lugar, que la primera clave del éxito es leer y memorizar la palabra de Dios. Leer y memorizar la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y bueno, es importante que meditemos cómo puede ser posible que no se aparte nunca de nuestra boca. Primero tenemos que conocerlo y después tenemos que memorizarlo para que siempre esté con nosotros. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vean cómo de diferente manera, en diferentes momentos, siempre el propósito del Señor es que nosotros tengamos claro que la palabra del Señor debe abundar en nuestros corazones. Pablo aquí está exhortando a la iglesia para que haya abundancia de la palabra de Dios en los corazones. Por lo tanto, la memorización y el estudio de la palabra permiten que seamos capaces de vivir con éxito nuestra vida diaria, nuestra vida espiritual, y de esta manera enseñar y animar también a otros con sabiduría, con la sabiduría divina, que es la sabiduría absoluta. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios, la memoricemos para que podamos avanzar y crecer en nuestra vida espiritual. También en Lucas 6:45 dice la palabra de Dios, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo creo que esto nosotros lo podemos ver y escuchar en todo tipo de personas. A veces vemos personas que hablan mal de otras, personas que se expresan de una manera pues sumamente negativa, de una manera crítica, de una manera muy fea. Y bueno, pues antes yo no tenía claridad sobre cuáles eran las motivaciones de estas personas, pero al conocer la palabra de Dios, me compadezco de estas personas porque digo, cuánta tristeza, cuánta amargura, cuánto dolor, cuánta desolación, cuánta desesperanza hay en el corazón de una persona que expresa este tipo de situaciones. Entonces, en lugar de molestarnos cuando escuchemos a alguien así, pensemos lo que esa persona debe estar sufriendo y lo mal que lo debe estar pasando, porque eso es lo que abunda en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que hay en su corazón y por eso lo expresan de diferentes maneras, ¿no? ¿De qué habla tu boca? ¿De qué hablamos nosotros? Dice que el hombre bueno saca del tesoro de su corazón. ¿Y cuál es el tesoro que podemos tener en el corazón? La palabra de Dios, que estamos acumulando, que debemos de tener memorizada, que tenemos almacenada y de una manera natural vamos a hablar de eso en nuestra vida. Debemos atesorar la palabra de Dios, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón, y entonces veremos que fluirá de manera natural lo que Dios dice en su palabra, lo que Él enseña y lo que Él desea. Sobre todo, desea, recordémoslo, la salvación de todas las personas que hoy se encuentran perdidas. Por eso es importante que recordemos, y le doy gracias a Dios que los testimonios se incluye que algunos de nosotros, lamentablemente no todos, se están compartiendo la palabra de Dios con otras personas, porque eso es lo más importante que el Señor nos ha dejado. Y sí es importante que memoricemos la palabra de Dios y es importante que nosotros estemos viviendo conforme a ello, pero también el Señor espera que compartamos con otras personas. Nunca se apartará de tu boca. Es decir, siempre estarás hablando de lo que Dios dice en su palabra, dando testimonio de lo que Él hace en tu vida y también compartiendo
el plan de salvación del Señor. Entonces atesorarla es darle el valor que tiene, y cuando le damos ese valor nos deleitamos con ella, nos gozamos con ella, y en sus promesas indudablemente pues descansamos y tenemos gozo de saber que cada día vamos creciendo más y más y más, y vamos confirmando que el Señor cumple sus promesas, y sabemos que nos acercamos cada día a ese día en que estemos con Él juntos, alabándole por una eternidad. No puedes vivir una vida exitosa si no tienes a Cristo en tu corazón, y no puedes avanzar en el camino que Él te pone si no consideras la palabra de Dios en tu vida. Recordemos que la palabra es viva y eficaz, y que trabaja en tu vida para que tú alcances todos los propósitos que el Señor tiene para ti, que siempre serán de bendición. Cuando la palabra de Dios abunda en tu corazón, además, eres capaz de aplicar en todo lo que haces la sabiduría perfecta. ¿A quién no le gustaría siempre hacer lo correcto? ¿A quién no le gusta siempre hacer lo que sabemos que va a funcionar? Dios sabe lo que va a funcionar. Si aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, no nos vamos a equivocar. Siempre aplicaremos esa sabiduría que es absoluta, la sabiduría de Dios. Pero entonces decíamos que el versículo enfatiza algo importante: no se apartará de tu boca. Y es importante entonces que leamos la palabra, la memoricemos y la compartamos. ¿Con quiénes? Con todos los que nos rodean. Con todos, creyentes e incrédulos, porque el mensaje de salvación es para todos. En ocasiones hablamos, o se ha hablado, algunas personas hablan del compañerismo cristocéntrico. Y eso es lo mejor que puede haber, un compañerismo cristocéntrico. Pero hay quienes interpretan que el compañerismo cristocéntrico se debe forzar, que debe haber una agenda, que forzosamente tiene que tener una estructura, y que tenemos que tocar forzosamente temas que tengan que ver con el Señor, etcétera. Pero no es así. Para que nosotros tengamos un compañerismo cristocéntrico, nuestra vida debe estar centrada en Cristo. La vida de cada uno de los que participamos debe estar centrada en Cristo. Y entonces, de manera natural, el compañerismo será cristocéntrico, porque de manera natural estaremos compartiendo de la palabra de Dios unos con otros lo que el Señor dice, y estaremos enfocados entonces siendo unánimes en un mismo espíritu, en este compañerismo entonces en el que el Señor es el centro de todas las cosas. Ayer tuvimos la oportunidad y la verdad el gozo y el disfrute de tener una reunión del grupo de líderes para darle gracias a Dios por la vida de Héctor, que a todos nos ha sido de mucha bendición. Y bueno, cuando nos reunimos, en las reuniones que tenemos de líderes, pues siempre hay una agenda que tratar, y hay temas que tratar, y tiene cierta estructura que procuramos cubrir siempre, ¿no? Y es importante, ¿verdad? Porque los temas tienen que ver con la obra del Señor y el trabajo en ella. Pero en las reuniones como las de ayer, que teníamos este propósito principalmente de compañerismo, la verdad es que nos divertimos mucho, reímos mucho, disfrutamos, comimos muy a gusto también. No hubo pastel porque el cumpleañero no quiso pastel, pero bueno, no hubo pastel. Estuvo bien, no nos aumentó calorías, pero la pasamos muy, muy bien. Y le doy gracias a Dios con ellos. Pero, ¿saben? Tocamos temas relacionados con la obra del Señor. Temas muy importantes. Y hubo un momento en que acabaron las risas, y oigan, este tema lo tenemos que abordar porque es un tema muy importante. Pero en todo lo que hace un creyente entregado al Señor está la palabra de Dios como guía. Está el Señor ahí. Está lo que Él pone en nuestro corazón. Entonces, de manera natural, pues se habla del Señor y se habla de su obra y se habla de sus cosas y lo disfrutamos también. No tiene que haber una agenda. Siempre que nos vemos, podemos estar hablando de las bendiciones que el Señor tiene para nuestra vida. Nadie dijo, hey, esta reunión no es de chamba, esta reunión es de compañerismo nada más. Porque bueno,
si alguien hubiera dicho esto, estaría muy equivocado. En primer lugar, porque el trabajo en la obra no es una chamba, no es algo que debe estar en el corazón permanentemente de todos nosotros. No es nada forzado tampoco, es algo que debe fluir, es algo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros estamos entregados al Señor. Y en segundo lugar también, pues para hacer la obra del Señor, debe de haber una vocación constante y no hacer separaciones en que, ahorita voy a compartir, ahorita no estoy compartiendo, ahorita, como en alguna ocasión Héctor nos comentó una anécdota de un maestro que tuvo, que era su maestro en la preparatoria, si mal no recuerdo, y luego lo vio en una reunión evangelística y resulta pues que él dijo, no, es que yo soy creyente. Y entonces él quiso, bueno, pues de aquí me voy a poder apoyar para en la clase compartir la palabra de Dios con mis compañeros. Hizo un trabajo en el cual compartió la palabra de Dios y el maestro le llamó la atención, le dijo, no, aquí estamos en la escuela, aquí no hablamos de Dios. Entonces, pues ¿cómo nos lo quitamos y nos lo ponemos? Pues claro que no. Gracias a Dios que ese testimonio espero no haya sido de tropiezo para Héctor, yo creo que no, porque él siguió, pero tenía él la claridad de decir, más bien, pues el mismo maestro se evidenció como una persona, o una persona que no era creyente, tal vez era simpatizante nada más del evangelio, no lo sé, o un creyente muy débil, que no compartía realmente lo que el Señor hacía en su vida. Debe de fluir de manera natural nuestro compañerismo con Cristo en todo lo que hacemos. Y debemos de tener siempre muy presente la obra a la cual fuimos llamados por el Señor. Debe ser implícito en la vida del cristiano estar siempre atento a atender las necesidades de la obra, a la que todos hemos sido llamados, todos. Todos tenemos un llamado del Señor en lo particular de cómo podemos aportar y cómo debemos aportar a la obra de Dios. Esto no es el trabajo de un pastor, no es el trabajo de un grupo de personas, es el trabajo de la iglesia en su conjunto. Todos formamos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos una responsabilidad. Y eso solo se puede lograr si nos empapamos, si nos enriquecemos, si nos llenamos de la palabra de Dios, para que el Señor por medio de ella nos guíe en todo momento y que sobreabunde en nuestro corazón y por lo tanto sobreabunde en nuestra boca cada vez que la abrimos. Y que lo que digamos sea siempre de bendición para otras personas. Y esto se logra entonces únicamente cuando la palabra del Señor abunda en nosotros. Así es que, pues el paso para el éxito espiritual es que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. La palabra de Dios que está contenida en las Sagradas Escrituras. Y la segunda clave para el éxito es meditar en la palabra de Dios. Y lo dice muy claramente también el versículo, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro de la ley, en la palabra de Dios. La meditación en la palabra no es solo un estudio casual, sino debe ser una reflexión profunda y constante en nuestra vida. Meditar es repasar, es considerar, es permitir que la verdad de Dios penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Meditar en la palabra de Dios es pasar tiempo en compañerismo con el Señor, pensando en todo lo que Él nos comparte a través de su palabra. Y claro que cuando abunda la palabra de Dios en nuestro corazón, estamos meditando y de una manera natural también, permanentemente en el Señor. En el Salmo 1, el versículo 2, el Señor nos dice, ¿quién es la persona bienaventurada? ¿Quién es la persona que es más que gozosa? ¿Quién es la persona sobre la que no puede haber alguien más feliz en la tierra? Dice bienaventurados. En la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El bienaventurado es el que se deleita en la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y vemos cómo el Señor tiene muchos pasajes en la Escritura que nos va confirmando lo que dice en un pasaje, abundando en lo que dice en un pasaje y con eso poniéndolo de relieve, porque son cosas importantes que de muy diferente manera nos la hace ver el Señor para que tengamos muy claro qué es lo que debemos hacer. Cuando hacemos de la palabra nuestra meditación, entonces nuestros pensamientos se alinean con la voluntad de Dios, se alinean con esa visión de Dios.
Tuve oportunidad en estos días de hablar, me pidieron platicar con un grupo de universitarios, que un amigo mío les está dando clases y querían tener algunas experiencias que pudiéramos compartir. Y entonces yo les decía, ellos están estudiando administración de las organizaciones, entonces yo les decía lo importante que es que en un trabajo todos tengan clara la visión, todos tengan claro hacia dónde van y que todos caminen alineados hacia allá. Es muy importante porque si no, esa organización no va a tener éxito, ese negocio no va a ser exitoso si unos jalan por un lado y otros jalan por otro, como ir en una barca, ¿no? Unos reman para acá y otros reman para allá, pues va a terminar en ningún lado y a lo mejor se va a perder. Pero esta es una realidad también en la vida espiritual. Nosotros alineamos nuestros pensamientos con la voluntad de Dios por medio de conocer su voluntad en la palabra de Dios. Y cuando todos estamos inmersos en este propósito, todos caminamos con el mismo propósito porque el Señor nos une en esa vocación. Somos realmente nosotros muy afortunados del tiempo en que estamos viviendo, porque aparte de que la venida del Señor cada vez es más cercana, tenemos absolutamente todas las facilidades para poder meditar en la palabra de Dios. Igualmente tenemos todos los distractores, pero es importante que nos enfoquemos en las facilidades que tenemos para meditar en la palabra de Dios. Todos los domingos le damos gracias a Dios que no ha faltado su palabra, que siempre ha habido un mensaje inspirado por Él y dedicado en lo particular a cada uno de nosotros, porque sabemos que el Señor es el que acomoda las cosas que necesitamos cada quien. Nunca ha faltado su palabra, domingo a domingo, y le damos gracias a Dios porque podemos recibirla y luego podemos meditar en ella. También se nos facilita por medio de un devocional que podemos hacer diariamente y que se nos ha sido compartido y que tiene una estructura muy sencilla de seguir, muy clara, para que en un año podamos leer toda la Biblia y conocer además cómo está estructurado y enseñanzas muy específicas que vienen en su palabra y que cuando lo volvemos a hacer el año que entra descubrimos que hay nuevas enseñanzas y cada vez nuevas y nuevas enseñanzas y es muy enriquecedora la palabra de Dios. Tenemos esa bendición y podemos meditar todos los días de una manera estructurada en la palabra de Dios por medio de el devocional que espero que todos tengamos y que todos hayamos hecho al menos una vez. Podemos también leer la Biblia en nuestro celular, en la computadora, escucharla por radio. Hay muchos medios en los que podemos tener acceso a la palabra de Dios, pero también repasar las predicaciones que se graban domingo a domingo. Antes teníamos que anotar todo lo que se estaba diciendo, todo lo que considerábamos importante, para después y esa era una recomendación que se nos dio siempre, para después en nuestras casas poder repasar y poder recordar y poder plantear dudas si es que las teníamos y entonces poder meditar en la palabra de Dios. Y bueno, yo lo sigo haciendo, yo sigo escribiendo porque además es una manera de afianzar lo que estoy escuchando y me ayuda a concentrarme en lo que estoy escuchando y tengo la oportunidad también de repasarlo, pero también pues tenemos la grabación de la predicación que podemos escuchar. Espero que todos escuchen la grabación entre semana también, o digan, no digan, no, yo ya fui el domingo, ya para qué la oigo ahora. Pues la podemos escuchar para seguir meditando, para profundizar, para ver algún punto en que se nos escapó o que nos pueda ser de bendición, o alguna duda que nos pueda surgir y que luego nos acerquemos con la persona que compartió y preguntarle, oye, me surgió esta duda, ¿me puedes ayudar a aclararla? Es decir, meditar en la palabra de Dios. Sigue siendo muy importante entonces que nosotros anotemos y que estemos al pendiente de todo lo que se dice, pero tenemos toda la facilidad para seguir repasando todos los días si quisiéramos la predicación del domingo y estar permanentemente meditando en ella. Pero por si esto fuera poco, todavía tenemos las maravillosas gotitas de miel. Y de verdad las considero maravillosas, porque en tan solo un minuto nos recuerda la importancia de la salvación
Y no solo eso, sino cómo las personas pueden ser salvadas. Y realmente esto es algo muy importante, en un minuto. La gente no tiene por qué dedicarle mucho tiempo, nada más dedícale un minuto, no le dediques más. Te pido un minuto de tu atención, pero escucha de verdad con un corazón deseoso de aprender. Realmente es un esfuerzo y una dedicación sobresaliente y debemos de valorarlo porque es algo hecho para el Señor y resulta muy claro también del conocimiento de la palabra de Dios que abunda en este ministerio, ¿no? Que en este caso pues lo está sosteniendo solo Héctor con el apoyo de Gaby, por supuesto, pero en cuanto a hacer esas meditaciones es muy complicado. Hace ratito hablaba Oscar de cuando tuvimos esa oportunidad de compartir los lunes allá en el Mentor Mexicano, en las asambleas, y era muy curioso porque, pues primero se había hablado de que era el 5 minutos, si mal no recuerdo el mensaje, y luego, pues quien nos dio la oportunidad dijo, no, se me hace que es mucho, no le puedes bajar a 3, y luego así como regateando, ¿no? Cuando pues para nosotros era lo más importante y nos dábamos cuenta que evidentemente para él no lo era tanto o no lograba entender. Y entonces esas meditaciones las hizo Héctor también, nosotros nada más las compartíamos, pero era difícil en 5 minutos presentar toda una meditación para que las personas tuvieran claro cuál era la salvación, en este caso los alumnos, ¿no? Y luego lo fue difícil en 3 minutos, pero yo creo que el Señor estaba preparando a Héctor porque en algún momento, en un minuto lo vas a tener que hacer. O sea, yo creo que rompió su propio récord aquí porque es complicado. Lo hemos intentado hacer y es algo difícil. Tenemos esas joyas, porque además están fundamentadas en temas diarios, que están vinculadas con un tema que tienen que ver con la paz, que tienen que ver con el medio, que tienen que ver con temas que la gente está viviendo día con día y que los puede identificar con toda facilidad en esto, ¿no? Pero también nosotros podemos estar escuchando las gotitas de miel para aprender, evidentemente, pero para aprender también a compartir la palabra, porque muchas de las ocasiones decimos, sobre todo personas que tienen tal vez poco tiempo de conocer al Señor, pero no es exclusivo, ¿eh? También quienes tenemos mucho tiempo a veces decimos, es que no sé cómo compartir, es que ¿qué les digo? Es que no sé cómo abordar. Ahorita Oscar decía, me dijo que me había visto con la Biblia, entonces aproveché esa oportunidad y abordar el tema, ¿no? De la salvación. A veces no sabemos cómo hacerlo, pues ahí tienes cientos, ¿no? Cientos de opciones de cómo tan solo en un minuto le puedes compartir a la persona el plan de salvación. Entonces también es importante, a veces decimos, oye, pues es que eso que están compartiendo yo ya lo sé, el plan de salvación yo ya lo sé. ¿Para qué escucho las gotitas? Yo ya sé que va a presentar el plan de salvación, pues yo ya soy salvo. Bueno, aparte de deleitarnos escuchando la palabra de Dios, también nos sirve para aprender cómo podemos nosotros compartir la palabra de Dios. Y hasta los podemos agrupar por temas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Que tienes miedo? A ver, estas gotitas de miedo, aquí te las receto rápidamente, ¿no? Memorizarlas también y poder compartirlas y hacer el ejercicio también de que en un tiempo breve podamos compartir el plan de salvación, porque también a veces cuando estamos frente a una persona le damos vueltas y no sabemos por dónde entrar y cuándo, y mira, es que yo, muy bonita la vida, y seamos prácticos y vayamos al grano, lo podemos hacer y también nos podemos ejercitar en eso y cómo de una manera muy práctica, muy sencilla, poder abordar un tema que a veces se nos complica de cómo abordarlo. Entonces, tenemos todos los medios para meditar en la palabra de Dios siempre, ¿no? De verdad, estamos muy bendecidos en ese sentido. Muchísimo material para meditar en la palabra de Dios. Yo acostumbro a anotar en estas libretas, que voy a hacer un anuncio de ellas, las libretas universitarias, acostumbro a anotar las predicaciones y siempre lo he hecho así. No sé cuántas libretas tengo guardadas, pero son muchas que tengo en la casa. Y a veces me pongo a repasar. Tal vez no con el tiempo. Tenemos tanto, pues, que podemos repasar, pero que no me da el tiempo de checar muchas veces. Pero, a ver, ¿qué compartíamos o qué se compartía en el año 2000?
a ver en los 90s qué se compartía. Y podemos tener una cronología ahí de cientos de predicaciones también. Y a ver qué tan bueno era para anotar en esa época. Y yo, ay, híjole, Cesarito, aquí no, como que no le dabas al clavo, ¿no? También nos podemos evaluar nosotros mismos. Pero ahí está. Y podemos repasar y meditar en ello. Tenemos muchos estudios. Espero que todos hayamos tenido la oportunidad de tomar estudios. Y ahí están los estudios guardaditos también. Los podemos repasar. Podemos leerlos, a pasarlos en limpio, a transcribirlos a mano o a transcribirlos ahora en computadora, porque la mayoría de los años, de los que estamos aquí, supongo, tomamos esos estudios a mano. ¿Verdad? Ya ahora es muy high-tech con computadoras, pero ahí están. Lo podemos repasar, es decir, tenemos sobreabundancia de la palabra de Dios. Tenemos mucho de dónde tomar. Y entonces podemos meditar de día y de noche, porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios, aún en la noche nos dormimos pensando en la palabra de Dios y de día y de noche, entonces meditamos en su palabra. Es una gran bendición que tengamos todas estas herramientas y es una desgracia si no las estamos aprovechando y no las estamos utilizando para nuestro crecimiento personal, pero también para el conocimiento de otras personas, porque es algo que el Señor nos dio y que Él espera que lo multipliquemos en almas ganadas para Él, no que nos quedemos ahí con eso guardadito, todos esos libros, esas libretas, todos esos estudios, toda esa información en YouTube, ahí está guardadito y no lo estamos compartiendo. Bueno, es una responsabilidad que adquirimos delante del Señor cuando Él nos está proveyendo de ello. Entonces decíamos que el Salmo 1, del 1 al 3, habla de bienaventurado que es la persona que realmente medita en la palabra de Dios. Dice del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Es decir, lejos de andar escuchando, pidiendo consejo de personas que no conocen al Señor, que están catalogados todos ellos como malos, por no conocer al Señor y no conocer entonces lo que es correcto. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, que sería el resultado de escuchar el consejo de estas personas y hacerlo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está en su delicia, que nos deleitemos, que nos gocemos en meditar la palabra de Dios, en estudiarla. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bienaventurado el varón, y claro que en ello se incluye a la mujer, que en la palabra de Dios tiene su delicia. Y la tercera clave para el éxito que vamos a ver el día de hoy es obedecer la palabra. Porque no es suficiente con que meditemos, ni es suficiente con que la acumulemos en nuestro corazón, sino que la tenemos que vivir. La debemos poner por obra. Y entonces cuando estamos viviendo realmente la aplicación de los principios bíblicos en nuestra vida, entonces cuando podemos gozarnos plenamente. Es decir, debemos vivir por la palabra de Dios, por medio de la palabra de Dios, obedeciéndola, poniendo en práctica sus principios, aplicando la sabiduría de Dios en cada situación que enfrentamos en nuestro diario vivir. Y déjenme repetir esto, aplicando la sabiduría de Dios. O sea, no estamos hablando de que el consejo que me dio mi papá, el profe de la escuela, el maestro, esta persona que yo considero, la sabiduría de Dios, que es absoluta y perfecta. Dice la tercera parte de nuestro versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, hay que guardarlo, sí, pero también hay que hacerlo, hay que ponerlo por obra. Para que guardes y hagas. El propósito final de memorizar, hablar y meditar en la palabra de Dios es aplicarla primero en nuestra vida y luego compartirla con otras personas. Guardarla en nuestro corazón y hacer lo que Dios nos indica por medio de ella. Obedeciendo la palabra de Dios. El mismo Salmo 1 que leímos nos dice que quien tiene su delicia en la palabra de Dios y medita de día y de noche en ella, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué mayor garantía de éxito queremos? ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres tener éxito en todo lo que haces? Aplica estos 3 principios a tu vida y verás cómo el Señor te prosperará. La garantía de éxito la tenemos en la palabra de Dios. Y para ello la obediencia es muy importante. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle sois esclavos de a quien a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Es decir, si nosotros estamos siguiendo la corriente del mundo, obedeciendo las expectativas del mundo tienen, haciendo lo que el mundo hace, dice que eso nos conduce a la muerte. Es una muerte espiritual. Y dice, la obediencia obra para justicia. Primero para ser justificados delante del Señor y después para vivir una vida de justicia delante de Él. Como se nos compartía la semana pasada, que se nos decía, vivamos impecables delante de Dios. Entonces uno dice, ¿cómo impecable? Bueno, se nos dio ahí una definición que se relacionó la impecabilidad con la falta de pecado. Entonces vivamos sin pecado delante de Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? Por medio del Espíritu Santo y aplicando lo que aquí les hemos compartido, ¿no? Leer la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, que abunde en nuestro corazón. En Efesios 5:6 tenemos además una advertencia, y es importante que pongamos cuidado. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Fíjense lo que dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así como hablamos del gran amor de Dios, hablamos de cómo Dios provee de todas las cosas para nosotros, que disfrutemos, que gocemos. También la ira de Dios existe y también la ira de Dios está sobre todos aquellos que llama los hijos de desobediencia. Imaginen la ira de Dios con su absoluto poder, aplicando la justicia en todos aquellos que no quisieron escuchar su palabra, que no quisieron obedecer su palabra y que se mantuvieron rebeldes a ella. La ira de Dios está sobre ellos, dice la palabra de Dios. El mensaje es muy sencillo. Obedeces y tienes todo lo que Dios te promete para una vida de bendición aquí y en la eternidad. Una vida de bendición y de éxito, o desobedeces y recibes el castigo de la ira de Dios. Son 2 opciones nada más, no hay otra. ¿A quién se refiere Dios cuando califica a quienes llama los hijos de desobediencia? Pues a todos nosotros. Se refiere a toda la humanidad, porque todos heredamos esa naturaleza pecaminosa a partir de la desobediencia de Adán y Eva. Por eso dice hijos de desobediencia, ¿no? Ellos desobedecieron y pues muchos de nosotros continuamos desobedeciendo. Todos somos hijos de desobediencia, todos. Pero hubo un momento en la vida de cada uno de los que estamos en Cristo, de cada uno de los que Dios ha salvado, en que entendimos que estamos mal, le pedimos a Dios que nos perdonara y aceptamos el sacrificio de Dios para que limpiase nuestros pecados y nos reconociera, nos reconciliara con Dios. Y de esa manera nosotros podemos decir, éramos hijos de desobediencia, andábamos en rebeldía contra el Señor, pero ahora queremos andar en obediencia a Él. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no conocemos su palabra? Por lo tanto, mientras más conocemos de la palabra de Dios, más nos alineamos con esa visión, más nos alineamos con la manera de hacer las cosas de Dios, y entonces somos más obedientes a Él porque conocemos más cosas en las cuales podemos ser obedientes y debemos ser obedientes, pero también conocemos más promesas del Señor y cada día nuestra vida va siendo edificada. Por eso es importante, si alguien que está escuchando este mensaje no tiene la seguridad de que Jesús mora en su corazón y no tiene la convicción de que Jesús es su Salvador y el Señor de su vida, y cuando hablamos del Señor es porque le seguimos, es porque le obedecemos, es porque anhelamos ser como Él, es porque tenemos en Él un ejemplo el cual seguir. Si tú no lo tienes en tu corazón, tienes que hacer una decisión el día de hoy. No lo dejes para mañana. El día de hoy es el día de la salvación. Y si tú entregas tu corazón al Señor, Él te salvará. Y todas las garantías
de éxito que nos da en su palabra, podrán ser tuyas también, como lo son para nosotros los que confiamos en Él. La palabra de Dios sobreabunda en estos principios de los que hemos hablado y sobreabunda también en las promesas que el Señor da para todos aquellos que le seguimos. Dice Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Tú te crees una persona inteligente? ¿Te crees una persona sabia? La sabiduría está en el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, hemos insistido en ellos, es ese deseo de agradarle en todo de acuerdo a su palabra. Es el temor de andar fuera de sus caminos y equivocarnos. Es el temor, en palabras cotidianas, de regarla y andar por otro lado. Ese es el temor de Jehová. El temor de Jehová es que queremos hacer su voluntad y no incurrir en ninguna falta. Por lo tanto, tenemos ese interés en buscar en su palabra, en aprender de su palabra para hacer lo que Él dice y entonces no equivocarnos. Los principios que Dios nos enseña en las Sagradas Escrituras son para que todos los pongamos en práctica y que los pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Santiago 1:22 dice que no debemos de ser oidores como olvidadizos, que ahorita estamos escuchando y ya se nos olvidó. No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Es decir, la palabra que el Señor nos comparte es para que la pongamos por obra. Si hoy aprendemos algo, el Señor nos muestra algo, el Señor habla a nuestro corazón y nos da una indicación clara, nuestra obligación es salir de aquí y hacer lo que el Señor nos está diciendo. Y así es como nosotros podemos ser prosperados y bendecidos por el Señor y tener éxito en nuestra vida, particularmente, por supuesto, en nuestra vida espiritual. Cuando obedecemos a Dios, experimentamos su presencia y su favor en cada área de nuestra vida. Y como conclusión del día de hoy, solo diré que Dios nos promete que esta es la garantía del éxito cuando afirma, porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién no quisiera que todo le saliera bien? Todos queremos eso. No creo que alguien quiera darse un balazo en el pie. No, todos queremos que todo nos salga bien. Y el Señor nos lo garantiza. Si tú lees la palabra de Dios, memorizas la palabra de Dios, compartes la palabra de Dios, la pones por obra en tu vida, dice el Señor, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es la garantía de éxito. ¿Qué mejor promesa que esa de venida del Dios verdadero? Y esta promesa es el resultado de una vida que confiesa, que medita, que obedece la palabra de Dios. Y la prosperidad no se limita a las posesiones materiales, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una vida de gozo espiritual. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Jehová, gózate en Jehová, lee su palabra, escúchala, ponla por obra, deleítate. Y luego dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A veces hay personas que oran a Dios o pretenden orar a Dios y me llama la atención cómo con mucha ligereza mucha gente dice, estamos orando por tu hermano y estamos haciendo, yo digo, ¿de verdad estas personas tendrán la idea clara de lo que es orar al Señor, estar en comunión con Él? Porque si no tenemos a Cristo en el corazón, no tenemos comunión con el Señor. Pero si nos deleitamos en Él, si tenemos al Señor en nuestro corazón, Él concede las peticiones de nuestro corazón. Por eso hay veces que hay personas que han visto nuestro testimonio y nos dicen, oye, ¿podrás orar por mi hermano? ¿Podrás orar por mi mamá? ¿Tú que sabes hacerlo? ¿Tú que sí tienes comunicación con Dios? Es curioso, pero hay personas que están observando y que al menos a mí me han dicho eso. Y digo, qué curioso, tú podrías tenerlo igual que yo. Digo, no tenemos nada diferente. La única diferencia es que yo acepté que soy pecador y acepté que necesitaba un Salvador. Es la única diferencia, pero tú lo puedes hacer ahorita mismo y tener comunicación con Dios como con un padre, porque Él nos lo promete en su palabra. Entonces no es algo
complicado, es nada más que tengas el deseo y la voluntad de hacerlo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Recordemos también que leímos en el Salmo 1 con respecto a las personas que se deleitan en la palabra de Dios y la atesoran, que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor nos garantiza el éxito en todo lo que hacemos si aplicamos estos tres sencillos principios. La palabra de Dios está llena de promesas y de bendiciones y éxito para las personas que atesoran, que acumulan, que aplican y comparten con otros la palabra de Dios. Y el deseo esta mañana es que todos vivamos entregados al Señor y nos nutramos ampliamente con su palabra para vivirla, para gozarnos en ella y compartirla con tantos que están muy necesitados de ser salvados el día de hoy. Que el Señor los bendiga.